La Voz. El general Henry Sanabria es la voz de la autoridad, es la voz de los policías de Colombia, es el director general de nuestra Policía Nacional. Señor general, un gusto tenerlo en 6 AM, muy buenos días para usted. Sí, buenos días, doctor Gómez, muchas gracias por la invitación. General, estábamos comentando desde muy temprano sobre los lineamientos institucionales para el restablecimiento del orden y básicamente el comportamiento de la policía en escenarios de protesta, multitudinarios, incluso partidos de fútbol, cuestiones que comprometan el encuentro de la policía directamente con la gente. ¿Por qué no se mencionó al ESMAD en el documento, general? El ESMAD es una unidad que tiene un componente especial en las unidades policiales y con el propósito de contribuir a los lineamientos del gobierno nacional hemos creado una nueva unidad, sugiriéndole al señor presidente, al señor ministro, que tenga unos altos estándares para la protección de varios escenarios, como lo manifestamos nosotros de manera pública, y particularmente en este caso el nombre que se pretende dar es el de la Unidad Nacional de Mediación y Diálogo y Mantenimiento del Orden. No se menciona en ese documento precisamente porque se le quiere dar una nueva cara a ese grupo que dentro de los estándares internacionales cumple con una metodología específica para, de alguna manera, mantener las condiciones para el ejercicio del derecho a la manifestación pública y para tener de pronto, de alguna manera, la posibilidad de enfrentar con menos riesgo situaciones que alteran el orden público. Entonces, general, ¿no desaparece el ESMAD? No tenemos una posibilidad mínima de que desaparezca una unidad que proteja la libertad y el derecho a la manifestación pública, pero que también garantice los derechos de otras personas que nada tienen que ver con escenarios en donde infortunadamente se presenta conflictividad social. General, ¿el ESMAD va a tener algún recorte en algún tipo de armas que son controvertidas, como por ejemplo el famoso Venom, que tiene las detonaciones, los destellos, las chispas, como una especie de misiles? ¿Se sigue usando o no? Todas estas armas que utilizan estos grupos especiales en el mundo están avaladas por Naciones Unidas. Particularmente nosotros hemos proscrito la utilización de escopetas calibre 12 que generan unas lesiones más allá de lo que se quiere en la contención de este tipo de manifestaciones violentas. Es lo mismo la utilización de lanzadores de pintura que también generan lesiones en la persona. El Venom es un arma menos letal que debe ser instalada en la parte alta de los vehículos. Lo que se ha proscrito es la utilización cuando se colocan en partes bajas, que es el riesgo mayor que se puede tener con estas armas. General, se habla de la creación de una unidad de diálogo, pero esa unidad de diálogo también estará armada en el sentido de que muchas veces durante un diálogo las personas con las que se dialoga pueden reaccionar violentamente. ¿Cómo va a ser esa unidad? La unidad de diálogo estaría involucrada en 3 escenarios: manifestación pública, artículo 37 de la Constitución Política; en la huelga, cuando de pronto genera disturbios o situaciones que afectan derechos y libertades de otros; y en tercer lugar, cuando se trata de obstrucción de vías públicas y perturbación al transporte público. Esa unidad de diálogo actuaría en esos casos, acompañando autoridades político-administrativas que son las llamadas directamente a generar ese tipo de conversaciones para disminuir las afectaciones a los derechos de otras personas. Y esa unidad de diálogo tendría solamente elementos básicos de protección en la cabeza, no tendría ningún tipo de arma y sería básicamente la que garantizaría el acompañamiento a esas personas. General, una de las cosas que se ha discutido en estas últimas horas tiene que ver también con aquello de que los policías, si por ejemplo en una manifestación son insultados en la calle, no podrían reaccionar. ¿Qué es exactamente lo que dice la norma? Y esa persona que por ejemplo insulta a un servidor público, ¿igual podría ser sancionada? Sí, hay que distinguir 2 escenarios. El primero, frente al diario acontecer del servicio de policía en calle, donde el policía está enfrentado a diferentes riesgos, no solamente físicos y a la integridad, sino también desde un punto de vista de la afectación a la autoridad, a la administración pública. Cuando un policía es insultado, inmediatamente se tipifica el delito de injuria y ese se acompaña a veces del delito de obstrucción a la función pública. Luego procede la captura. Entonces una persona ofende a un policía, captura inmediatamente. Ese es un escenario. El segundo escenario, cuando se trata de manifestación pública, la Corte Constitucional de sentencia C-442 de 2011 exige que haya un mayor nivel de tolerancia porque puede ser mayor
el resultado negativo cuando se entra a aplicar la ley penal. En el caso de la injuria y la calumnia, cuando se hacen manifestaciones, como dice la Corte Constitucional, chocantes, capturar a una persona en medio de una manifestación donde hay miles de personas podía generar una situación de mayor desafío para las autoridades. Por lo tanto, la Corte exige en esa sentencia que haya tolerancia. Estamos hablando con el general Henry Sanabria, el director de la Policía Nacional. General, entonces podemos decir que cuando se presentan alteraciones en situaciones callejeras de orden público, el tema es primero diálogo, pero si el diálogo no funciona en un tiempo prudencial y si corren riesgo los bienes públicos o las personas, entra la fuerza disponible o entra el ESMAD, ¿es así? Cuando hay manifestación pública, dice la Corte Constitucional, la sentencia 009/2018, ese propósito tiene que ser bajo un fin legítimo. ¿Cuál es el fin ilícito y legítimo? Dice la Corte: cuando se fomenta el odio, cuando se cometen delitos, cuando se promueve la pornografía infantil y otros elementos que la misma Corte dice que deben ser definidos por la ley. En esos casos debería actuar la policía de manera inmediata, pero de alguna manera hemos garantizado el derecho a la manifestación pública consagrado en el artículo 37 de la Constitución, permitiendo que las personas hagan gala de alguna manera de su expresión, pero cuando ya se tipifica un delito, es decir, afectación a la seguridad pública, que puede ser incendio, lanzamiento de objetos peligrosos, porte de armas blancas o porte de armas de fuego, inmediatamente la policía tiene que actuar. Y si hay una afectación también a la vida e integridad personal, como es el lanzamiento de objetos peligrosos contra miembros de la policía, propiedad privada o personas civiles, también la policía debe actuar de manera inmediata y no habría cabida a ningún diálogo. El diálogo se da cuando de pronto se presenta una situación en donde ya se advierte una potencialidad o inminencia frente a la comisión de una situación que altera el orden público. El diálogo estaría reservado a autoridades político-administrativas y a sus delegados, que normalmente se trata de personas gestoras de convivencia, acompañadas por la policía. Pero si hay una acción criminal de una vez desatada por parte de manifestantes de la Policía Nacional, está en la obligación, y así lo haremos, actuaremos de manera inmediata. General, pero entonces, en conclusión, lo que vamos a encontrar ahora en las calles cuando hay marchas es una policía mucho más flexible y parca frente a las manifestaciones. No, realmente es el mismo protocolo que se viene adelantando. Hay un elemento adicional que es el diálogo, pero el diálogo en acompañamiento a las autoridades o a los gestores. Pero si hay un delito, de manera inmediata actuaremos. Si se presenta una situación que afecte gravemente el orden público, tendremos que actuar. Esa afectación grave es cuando empiezan ellos a lanzar objetos peligrosos, a afectar la propiedad privada o pública, cuando agreden físicamente a otras personas y, por supuesto, cuando se enfrentan a la Policía Nacional, que no ha generado una motivación anterior. Esa motivación normalmente se da cuando la policía acompaña las marchas y, de alguna forma, los protocolos internacionales establecen que no debe haber un acompañamiento, sino una reacción en caso de afectación a los derechos y libertades de otros. Entonces, lo diferente sería eso. La policía no estaría acompañando las marchas de manera directa, es decir, en medio de ellos, sino en un punto donde se presente la posibilidad de reaccionar rápidamente. General Sanabria, me llama la atención que en estos lineamientos está mencionada la actividad, la actuación de la policía en la erradicación de cultivos ilícitos. ¿Cómo deben actuar en ese escenario? Normalmente cuando la Policía Nacional, años atrás, realiza erradicación de cultivos ilícitos, se presenta azonada por parte de campesinos, de cultivadores, promovidos por supuesto por narcotraficantes y grupos armados organizados al margen de la ley. Como se trata de una instrumentalización de estas personas y no se trata de perseguir a los campesinos, la Policía Nacional tiene que tener un elemento disuasivo, preventivo y también de actuación cuando se presenta un ataque a los miembros de la Policía Nacional con elementos contundentes. Estas armas, que normalmente son piedras, palos, machetes, tiene que ser repelida no con armas de fuego, sino con armas menos letales. Por lo tanto, tiene que haber esta unidad especial de diálogo y mantenimiento del orden actuando en ese momento. General, no sé si usted tiene este dato a la mano, pero ¿cuántas invasiones de tierras, hablando de otro tema que es muy preocupante, general, han intervenido sus hombres antes de las 48 horas de manera efectiva? Es decir, que la gente que está ocupando ilegalmente un predio salga de él. Contabilizadas 13 acciones, 14 con la de ayer en Neiva, en donde la Policía Nacional ha actuado frente a esas 48 horas. Dentro de las instrucciones que se le ha dado a los comandantes de policía es una acción inmediata frente al clamor público de quien ve afectada su derecho a la posesión y a la propiedad. Pero aún así, pasar las 48 horas, como nos ocurre en algunos casos donde el dueño ha llegado y ha visto
que personas han ingresado a su predio 8 días antes incluso, pero no se había dado cuenta. Seguimos nosotros en la actuación porque ya las 48 horas que se contemplan en el artículo 81 de la ley 1801-2016 es el derecho de policía y como una conducta contraria a la convivencia. Pasas esas 48 horas, ya se trata de un delito que se tipifica en el artículo 163 del Código Penal como invasión de tierras, y con la ley 2197 se crea el delito de avasallamiento de inmuebles, artículo 164. Luego actuaríamos igual, es decir, buscando la propiedad privada protegida, capturando a los invasores. Pues ahí están los lineamientos de la actitud, de la actuación mejor de la policía en escenarios muy concretos. Antes de despedir al general Vanessa, ¿usted tiene una inquietud más de otro tema? Sí, Gustavo, general, yo sé que el artículo 18 de la Constitución colombiana dice que los colombianos tienen derecho a tener cualquier convicción, cualquier creencia y que no tienen por qué revelarlas ni actuar en contra de su conciencia. Pero es que usted es el general de la Policía Nacional y usted dice en sus redes sociales que el Halloween, el Día de las Brujas, que disfrutan millones de niños colombianos, es una fiesta satánica. Y está invitando además a la gente, dice que cuiden el comportamiento y que no vivan neciamente, lo dice literalmente, porque esto es una fiesta que hace hechicería y que invita al paganismo. Yo quisiera saber, bajo esa convicción y bajo eso que usted piensa del Día de las Brujas y de la celebración de los disfraces, que millones de niños colombianos se disfrazan, ¿qué certeza tienen los niños colombianos para disfrutar de esta fiesta cuando el general de la policía piensa que eso es una fiesta satánica? Hay 3 cosas alrededor de ese tema. Primero, renuncio al derecho que me garantiza la Constitución política a no ser compelido a revelarlo, renuncio a ese derecho. En segundo lugar, si uno revisa el artículo 5 de la ley 133 del 94, que fue de alguna manera visualizado por la sentencia T200 del año 95, se nos habla claramente que ese tipo de acciones asociadas al satanismo no son privilegiadas y protegidas por la ley. En tercer lugar, gracias por la pregunta, porque eso me permite dar claridad en 2 aspectos. Primero, no es una posición oficial de la Policía Nacional, no es ningún acto administrativo, no es una posición que de alguna manera genere vinculación a todos los que hacen parte de la institución. Sencillamente la publicación en redes sociales para que se conozca algo que infortunadamente sí afecta a los niños, porque en las fechas previas al 31 de octubre hemos tenido secuestro y homicidio de menores de edad, principalmente aquellos niños que están por debajo de los 3 años. Luego, sí es un tema que compete a la Policía Nacional. De hecho, hace muchos años creamos un grupo llamado dentro de la Dirección de Investigación Criminal, el grupo UNITAS, que nos ayudaba a establecer casos de secuestro frente a esta fecha del 31 de octubre. Y este tipo de manifestaciones públicas, a partir de mi publicación, es un llamado para que la gente conozca muchas cosas que infortunadamente no son públicas y que llaman a la reflexión de cada uno de los padres de familia. Claro, general. Ahora, ubicando más allá del Halloween, ese día como una celebración de diversión para los niños, le pregunto, ¿usted de niño alguna vez se disfrazó? ¿De qué se disfrazó? Me disfracé de Superman, me disfracé de brujo, incluso me disfracé. Y de hecho a mis hijas las disfracé, antes del año 2009 las disfracé porque yo pedía que una fiesta tradicional, sin problema. De hecho yo criticaba a los que criticaban a Halloween, pero ya con el paso del tiempo, entendiendo muchas cosas, me di cuenta pues de la gravedad de lo que se estaba haciendo y por lo tanto hay la necesidad de abrir los ojos a muchas cosas que infortunadamente afectan a los niños. ¿Nunca se disfrazó de policía siendo niño? No, pero para Halloween no, porque respetaba mucho el uniforme. Mi papá pues obviamente me fabricó un uniforme y lo utilizaba solamente para jugar de niño, pero respetaba mucho ese uniforme, por eso nunca lo utilicé en Halloween. General, pero usted le dice a la policía, a los hombres y a las mujeres que trabajan con usted, que el 31 de octubre es una fiesta satánica. Desde hace varios años hago insinuación de ello, claro. Tienen que actualizar el conocimiento frente a muchas cosas que la misma Santa Madre Iglesia protege desde hace muchísimos años atrás. Y como de alguna manera lo dice la sentencia C224 de 94, la mayoría de los colombianos profesamos la religión cristiana. Y hay algo que está tipificado en el artículo 13, o no tipificado, sino contemplado en el artículo 13 de la ley 153 de 1887, la costumbre. Le define la costumbre como algo asociado a la moral cristiana. Entonces la costumbre, siendo general y conforme a la moral cristiana, constituye derecho a falta de legislación positiva. Luego no general, pero es que usted, pero general, es que esto es un estado laico, donde se supone claro que la sí, iglesia no tiene. ¿Cómo así que el general de la Policía Nacional
el director de la Policía Nacional, que tiene a su cargo 188.000 hombres y mujeres, les dice que el 31 de octubre es una fiesta satánica. Eso no es meterle religión y creencias a una institución que lo que tiene que hacer es laica, donde la gente tiene derecho a creer o no creer lo que sea. Claro, por eso el artículo 18, cada quien es libre de creer lo que su creencia y su convicción da. El artículo 2 de la ley 133 del 94, que el Estado colombiano es laico y no profesará ninguna religión como oficial, pero el Estado no será indiferente a los sentimientos religiosos de los colombianos. General, ¿usted lee el horóscopo? No, señor. Muy bien. General, ¿usted recomienda a la gente de la policía que mantenga la institución del matrimonio? ¿Se molesta con quienes tienen, por ejemplo, relaciones fuera del matrimonio? La ley 54 del 90 establece la unión marital, de hecho, como una forma de convivencia y deviene pues de la Constitución política la conformación de un hogar a partir del matrimonio o la responsable unión. Pero lo que hemos visto es que esa responsable unión a veces no es tan responsable y hemos visto casos donde tenemos hijos en diferentes personas y eso afecta realmente la convivencia dentro de la familia y por supuesto eso afecta la disciplina de la Policía Nacional. ¿Usted alguna vez quiso ser sacerdote o pastor? No, porque me gustan mucho las mujeres y ahorita solamente me gusta una que es mi esposa. Estamos de acuerdo. No lo de su esposa, faltaba más, general. Yo estoy con la mía, usted está con la suya, pero estamos de acuerdo. Ahora, usted entiende que todo este tema, por ser un Estado laico, da para muchas discusiones y usted va a estar en el ojo del huracán muchas veces cuando tome estas determinaciones. ¿No ha pensado en, mire, no voy a hablar más de religión, no voy a meterme en ese asunto, voy a quedarme por fuera? Que viva Cristo Rey nuestro Señor y hay de mí si no lo hago, o sea, es una obligación de todos los bautizados proclamar el Evangelio, por lo tanto seguiremos anunciando a nuestro Señor, porque como dice la Procuraduría en sus diferentes conceptos, en nada choca la religión cristiana con los postulados de la Constitución política, de hecho los proclama. General, ¿y usted considera que la Policía Nacional está bien representada y con la honorabilidad que amerita en la población gay, digamos, cuando hay policías gay dentro de la institución, que hay muchos, además? Sí, hay varios jóvenes que han optado por esa forma de ver la vida. Tenemos incluso, por ejemplo, la directora del Fondo Rotatorio es una mujer que hace parte de la comunidad LGTBI+. Tenemos varios oficiales también que tienen esa condición. Pero lo único que sí es cierto y claro es que cuando, así como las personas heterosexuales tipifican el delito de acoso sexual, pues también serán obviamente objeto de reprensión por parte de la Policía Nacional desde el punto de vista disciplinario y la acción penal, porque el acoso sexual sí no se puede permitir en ningún escenario. General, por supuesto la preocupación y la inquietud de mucha gente es que las creencias personales del director de la policía no terminen determinando las actuaciones dentro de la policía, pero estamos todos de acuerdo en que usted tiene todo el derecho a tener sus creencias, todo el derecho a creer y a tener una fe. Pero mire, ¿sabe qué? Me parece que usted lee mucho la Biblia, pero usted es la Biblia de leyes y reglamentos, se lo sabe todos. Por gracia de Dios me da esa facultad de conocer la ley, porque esa es mi forma de vida. Al ser policía es con natural al derecho. Señor general, muchas gracias. Volveremos a hablar del asunto y muy amable por atendernos y explicarnos los nuevos lineamientos de la policía en su encuentro con la gente y ya veremos qué pasa el 31 de octubre. Buen día, general. Gracias, doctor Gómez. Un abrazo y patria.